Capítulo 1. El silencio que precede a la voz. Hay un momento, imperceptible pero sagrado, justo antes de que el alma decida hablar. Un susurro en el abismo, una chispa en medio de la penumbra. Ese momento no está lleno de palabras. Está lleno de fuego. Porque antes de que un gran comunicador abra la boca, primero, abre su conciencia. Antes de que una voz cambie el curso de una vida, una sala, un país o el mundo. Ha tenido que arder en silencio bajo el peso de 1000 pensamientos no dichos. Ha tenido que enfrentarse a sí misma. Ha tenido que escuchar. Escuchar con más profundidad de la que permite el oído. Escuchar el eco de sus propias inseguridades. Escuchar el vacío que existe entre lo que uno dice y lo que en realidad quiere decir. La comunicación no empieza con palabras. Empieza con la verdad. Y la verdad no es cómoda. Es cruda. Es incómoda. Pero es innegablemente poderosa. Cuando Abraham Lincoln escribía sus discursos en noches oscuras, con las velas parpadeando como los latidos de una nación herida. No buscaba convencer. Buscaba redimir. Cuando Martin Luther King, con la garganta rota por 1000 batallas, pronunció que tenía un sueño. No estaba improvisando. Estaba canalizando una verdad más grande que él. Una verdad que había fermentado en el silencio. Había ardido en la humillación. Y se había destilado en una sola idea. Lo que digo, puede mover el alma humana. Porque las palabras, cuando son verdaderas, no informan. Transforman. Mira a tu alrededor. Vivimos en la era del ruido. Todo el mundo habla. Pocos comunican. Muchos gritan. Pero nadie escucha. Los discursos se han vuelto máscaras. Las opiniones, escudos. Y el arte de conectar, realmente conectar, se está perdiendo entre algoritmos, egos y micrófonos que no escuchan. Pero tú no estás aquí para hablar más fuerte. Estás aquí para hablar con más poder. Con más intención. Con más alma. La voz no se entrena en el cuello. Se entrena en la conciencia. Se moldea en la claridad. Y se libera en el momento en que te atreves a dejar de aparentar y empiezas a ser. Comunicar no es solo articular frases. Es revelar lo que arde en ti. Es sostenerle la mirada a otro ser humano y decir: esto soy yo. Esto es lo que importa. Esto es lo que no puedo callar más. Edison lo sabía. Cuando falló 1000 veces intentando encender una bombilla. No buscaba fama. Buscaba una forma de iluminar. Y aunque no hablaba con fluidez, su invento habló por él. Su luz fue su mensaje. Su perseverancia, su dialecto. Disney lo entendía. Era tartamudo de niño. Dudaban de su imaginación. Y sin embargo, creó mundos que hablaron a generaciones enteras. No con discursos, sino con historias que tocaban la fibra más íntima del corazón humano. Carnegie, Ford, Mandela, no nacieron sabiendo hablar. No nacieron con carisma, ni con dicción perfecta. Pero tenían algo que no se puede falsificar. Una causa más grande que su miedo. Y cuando tienes eso, una razón ardiente. Las palabras dejan de ser herramientas. Se convierten en armas. En puentes. En milagros. ¿Quieres hablar con impacto? Empieza aquí. Destruye el miedo de ser malinterpretado. Porque si tus palabras nacen de tu verdad, no necesitan permiso para existir. Necesitan coraje para mantenerse en pie. La mayoría de las personas no tienen un problema de expresión. Tienen un problema de conexión. Y no con el público, sino consigo mismas. No puedes liderar con la voz si no lideras primero con tu identidad. No puedes inspirar si vives avergonzado de tu historia. No puedes comunicar si no sabes, en lo más profundo, por qué hablas. La voz poderosa no es la más fuerte. Ni la más perfecta. Ni la más popular. Es la más alineada. Alineada con lo que siente. Alineada con lo que cree. Alineada con lo que está dispuesta a perder, por defender lo que importa. En un mundo que te quiere superficial, tu profundidad será revolucionaria. En un sistema que premia la rapidez, tu pausa será una bofetada a la mediocridad. Y en una era donde todos quieren atención, tú serás diferente. Porque tú buscarás conexión.
Tú no hablarás por hablar. Tú hablarás para despertar. Tal vez hoy te tiemble la voz. Tal vez te falten las palabras. Tal vez sientas que lo que tienes que decir no es importante. Pero permíteme decirte esto, con absoluta certeza. No es necesario ser perfecto para ser poderoso. No necesitas haber nacido orador. No necesitas tener títulos, ni diplomas, ni seguidores. Solo necesitas una cosa. Convicción. Convicción de que tu historia merece ser contada. Convicción de que tus ideas, aunque sean distintas, son válidas. Convicción de que lo que callas puede ser justo lo que otro necesita oír. La voz no se impone. Se revela. Y cada vez que eliges hablar con intención, con empatía, con propósito, estás construyendo algo más grande que un discurso. Estás construyendo un legado. Así comienza todo. Con una decisión. Una decisión de dejar de esconderte. Una decisión de encender tu voz. Una decisión de no conformarte con llenar el silencio, sino de transformarlo. Hoy no te hablo para enseñarte a hablar. Te hablo para ayudarte a recordar. Recordar que ya tienes dentro de ti lo que el mundo necesita escuchar. Recordar que las palabras que más impacto tienen no son las más bonitas, sino las más valientes. Esto es solo el principio. Y ya estás más cerca que nunca de convertirte en esa voz que no se olvida. En esa presencia que no se puede ignorar. En ese ser humano que, al hablar, no busca brillar, sino despertar. Capítulo 2. El poder de tu mente en cada conversación. Todo lo que dices nace primero en el lugar más invisible y poderoso que tienes, tu mente. Antes de pronunciar una palabra, antes de tomar aire siquiera, lo que piensas sobre ti, sobre el otro, sobre el mundo y sobre lo que estás a punto de decir, ya ha determinado el impacto que vas a generar. La comunicación no comienza con la boca, comienza con la mente. Y por eso, dominar tus pensamientos es el primer paso para dominar tus palabras. Hay personas que parecen tener un don natural para hablar. En realidad, lo que tienen es claridad mental. Han entrenado su enfoque como un atleta entrena sus músculos. Saben lo que piensan, saben por qué lo piensan y saben cómo traducir ese pensamiento en lenguaje que atraviesa la piel, la lógica y el corazón de quien escucha. No tienen miedo de los silencios porque no temen quedarse a solas con sus ideas. Y ese dominio mental no se hereda, se cultiva, se forja, se entrena cada día. Si no cuidas tu diálogo interno, estarás hablando desde una mente en caos. Y una mente en caos solo genera confusión, vacilación, o peor aún, ruido vacío. ¿Cuántas veces has querido decir algo importante pero tus pensamientos se atropellaban entre sí? ¿Cuántas veces sentiste que no encontrabas las palabras, no porque no las supieras, sino porque tu mente estaba fragmentada entre dudas, inseguridades, críticas internas y miedos no resueltos? Lo que callas dentro de ti, grita en lo que comunicas sin darte cuenta. La mente no entrenada es como un micrófono abierto en una sala vacía, repite lo que oye sin filtrar, amplifica lo que no entiende y distorsiona lo que no ha resuelto. En cambio, una mente fuerte es un templo. Un espacio de orden, de dirección, de propósito. Y cada conversación que sale de esa mente lleva una fuerza casi magnética, porque no está improvisando, está proyectando con precisión una visión interna clara y poderosa. Piensa en Steve Jobs. Sus presentaciones no eran solo buenas porque sabía hablar, eran impactantes porque detrás de cada palabra había una arquitectura mental sólida. Sabía lo que quería transmitir, lo creía con cada célula de su cuerpo y lo comunicaba desde una mente que no se dispersaba. El impacto no venía del estilo, venía del estado mental desde el cual hablaba. Porque cuando la mente está enfocada, la voz se vuelve una flecha que no falla su blanco. Y no se trata solo de pensar positivo, eso es superficial. Se trata de pensar con intención, con profundidad, con estrategia. Se trata de construir una mentalidad de conexión en lugar de una mentalidad de validación. Muchas personas hablan para ser aprobadas. Tú estás aquí para hablar desde el dominio, no desde la necesidad. Y eso requiere un reentrenamiento completo de tu forma de pensar. Cada vez que estás en una conversación importante, tu mente juega el papel de director de orquesta. Si está distraída, la sinfonía es caótica. Si está enfocada,
Cada palabra se convierte en una nota que compone un mensaje inolvidable. Y para lograr eso, necesitas comenzar a disciplinar tus pensamientos con el mismo rigor con el que entrenarías tu cuerpo si fueras un atleta de alto rendimiento. No puedes permitirte entrar a una conversación crucial con una mente llena de basura mental, juicios anticipados, inseguridades sin confrontar, creencias limitantes y voces internas que repiten "no soy suficiente, me van a rechazar, no voy a saber qué decir". Esa basura no solo se queda en tu mente, se filtra en tu lenguaje corporal, en tu tono de voz, en tu respiración, en tus pausas, en tu energía. Y lo peor, el otro lo percibe, aunque no sepa explicarlo. Una mente poderosa se construye como una fortaleza, ladrillo por ladrillo, hábito por hábito. Comienza por observar tus pensamientos sin reaccionar. Detente antes de hablar y pregúntate, ¿desde qué estado mental estoy comunicando esto? ¿Desde la rabia, el miedo, el orgullo, o desde la claridad, la intención, la visión? Esa pregunta sola puede cambiar por completo la dirección de una conversación. Dominar tu comunicación es aprender a dirigir tu mente como un general dirige a sus soldados. Cada palabra debe tener una razón. Cada pausa debe tener un sentido. Cada gesto debe nacer de una convicción profunda. Y esa convicción no es algo que se inventa en el momento. Es el resultado de haber entrenado tu mente en momentos donde nadie te aplaude, donde nadie te escucha, donde tú decides prepararte aunque no haya una audiencia todavía. El día que entiendes esto, dejas de comunicar desde la reacción y empiezas a comunicar desde la creación. Dejas de responder como un reflejo automático y empiezas a construir conversaciones como un arquitecto diseña una estructura, con visión, con orden, con propósito. Y esa capacidad de pensar con claridad antes de hablar, es lo que separa a un comunicador mediocre de un comunicador inolvidable. Las palabras más poderosas que pronunciarás en tu vida serán aquellas que nazcan de una mente libre del miedo al juicio, del impulso de complacer, del hábito de justificarse. Las personas que impactan no son las que siempre tienen razón, son las que comunican con convicción incluso cuando saben que podrían equivocarse. Porque su mente no está programada para ganar la aprobación, está entrenada para expresar una verdad más profunda que el ego. Y aquí viene una revelación: tu nivel de comunicación nunca superará tu nivel de pensamiento. No puedes expresarte mejor de lo que piensas. Por eso, cada vez que fortaleces tu mente, estás afinando tu instrumento principal como comunicador. No tu voz. No tu cuerpo. Tu conciencia. Por eso no puedes conformarte con pensar como todos. Tienes que pensar como los que cambian el mundo. Y ellos no hablan desde la prisa. Hablan desde la introspección. No hablan para sonar bien. Hablan para despertar algo en los demás. No hablan desde el ego. Hablan desde la visión. Si quieres hablar con impacto, comienza por construir una mente que merezca ser escuchada. Porque lo que tienes dentro de ti no es ruido, es poder. Solo necesita estructura. Solo necesita dirección. Solo necesita que tú tomes el control y decidas, de una vez por todas, que no vas a permitir que tu mente sea un espectador pasivo, sino el arquitecto de cada palabra que pronuncies. Capítulo 3. Creencias que elevan o aplastan tu voz. Si realmente quieres mejorar tu comunicación, no empieces con técnicas ni fórmulas ni trucos de oratoria. Empieza en el lugar que nadie te enseña a mirar, en las creencias invisibles que gobiernan tu manera de hablar, de expresarte, de presentarte al mundo. Porque da igual cuántas palabras conozcas o qué tan entrenada tengas la voz, si en el fondo de tu mente crees que no tienes valor, que tu historia no es interesante, que los demás saben más que tú, o que te van a juzgar en cuanto abras la boca, entonces tu comunicación siempre llevará una sombra, una interferencia, una carga interna que el oyente va a percibir aunque no sepa cómo explicarlo. Tus creencias son el filtro por el cual todo lo que piensas, sientes y dices pasa antes de salir al mundo. Y si ese filtro está lleno de inseguridad, miedo, culpa o necesidad de aprobación, entonces incluso tus mejores ideas llegarán distorsionadas, disminuidas, debilitadas. Puedes tener el mensaje más brillante, pero si crees que incomodas al expresarlo, entonces tu tono bajará, tus gestos se cerrarán, tu lenguaje corporal pedirá perdón y tu voz no será una afirmación de verdad sino una súplica disfrazada. Lo que piensas sobre ti siempre llega antes que tus palabras.
Siempre. Imagina por un segundo que tienes la oportunidad de hablar ante un grupo de personas que admiras profundamente. En ese instante, la mayoría no falla por falta de preparación, falla por lo que cree que vale. Si tu sistema de creencias internas está construido sobre cimientos frágiles, si piensas que necesitas impresionar para ser aceptado, que debes demostrar algo para que te escuchen, o que si no hablas perfecto te van a rechazar, entonces cada palabra que intentes articular será una batalla interna entre lo que quieres decir y lo que tu mente te impide liberar. Las creencias limitantes no son solo pensamientos negativos, son estructuras mentales que te atan desde adentro sin cadenas visibles. Son como grilletes emocionales que condicionan todo lo que expresas. Creencias como no soy lo suficientemente bueno, nadie quiere escucharme, no sé expresarme bien, me falta experiencia, me van a juzgar, me trabo cuando hablo. Todas esas frases que parecen simples inseguridades son en realidad profecías silenciosas que, si no las cuestionas, se convierten en realidades autoimpuestas. Y es ahí donde empieza la verdadera transformación, cuando te atreves a identificar esas creencias, confrontarlas sin miedo y reemplazarlas por una nueva verdad que te eleve en lugar de aplastarte. Porque tú no eres tus pensamientos. Tú no eres esa voz crítica que repite errores del pasado. Tú no eres los comentarios de otros, ni las veces que fallaste al hablar. Tú eres la conciencia que puede elegir qué creer. Y en ese acto de elegir, recuperas el poder que habías cedido. Nadie nace con confianza plena. Todos, incluso los más grandes comunicadores, han tenido que reconstruir su sistema de creencias desde el barro de la duda. Oprah fue rechazada al principio de su carrera porque no era apta para televisión. Les Brown fue etiquetado como mentalmente retardado en la escuela. Maya Angelou no habló durante 5 años por trauma. Todos ellos, y muchos más, no solo aprendieron a hablar, aprendieron a derribar las mentiras que sus mentes les habían dicho sobre quiénes eran. Porque lo que crees sobre ti es más importante que cualquier técnica de voz, cualquier postura escénica, cualquier guión. Si crees que tu historia no tiene valor, te sabotearás cada vez que tengas una oportunidad de expresarla. Si crees que no mereces la atención de los demás, inconscientemente los alejarás. Si crees que debes ser perfecto para comunicar con impacto, vivirás atrapado en una prisión sin barrotes pero con reglas autoimpuestas imposibles de cumplir. En cambio, cuando reemplazas esas creencias por verdades más profundas, como que tu voz merece ser escuchada, que tu experiencia tiene valor, que incluso tus errores pueden inspirar, que no tienes que impresionar sino conectar, entonces tu comunicación cambia a un nivel estructural. Ya no estás hablando para sobrevivir emocionalmente. Estás hablando para servir, para aportar, para despertar algo en los demás. Y en ese momento, tu voz deja de ser un vehículo de defensa para convertirse en un canal de influencia real. Tus creencias moldean tu percepción, y tu percepción moldea tu realidad. Si crees que las personas están ahí para juzgarte, tu cuerpo se tensará, tu tono será defensivo, y tu lenguaje no fluirá. Si crees que las personas están ahí para conectar, para crecer contigo, para nutrirse de lo que tienes que compartir, entonces hablarás con otra energía, otra seguridad, otra profundidad. Las mismas palabras pueden tener significados completamente diferentes según desde qué creencia se pronuncien. Por eso, no basta con cambiar lo que dices. Hay que cambiar desde donde lo dices. No te estoy pidiendo que mientas, ni que te repitas afirmaciones vacías en el espejo. Te estoy invitando a hacer algo mucho más poderoso, que reconstruyas tu identidad a partir de convicciones verdaderas. Que decidas, desde hoy, que tus errores del pasado no definen tu capacidad de comunicar. Que tu voz no necesita el permiso de nadie para existir. Que tu valor como comunicador no viene de que hables perfecto, sino de que hables desde tu esencia, con claridad, con intención y con valentía. Capítulo 4. Claridad mental, el arte de pensar antes de hablar. En un mundo que te empuja constantemente a reaccionar, a responder rápido, a no dejar ni un segundo de silencio sin llenar con palabras, cultivar claridad mental antes de hablar se convierte en un acto de rebeldía, de conciencia y de poder. La mayoría de las personas no fallan al comunicarse por falta de vocabulario ni por desconocer técnicas sofisticadas de oratoria, fallan porque no han desarrollado la disciplina mental de pensar con precisión antes de abrir la boca. Hablan por impulso, por reflejo, por ansiedad,
por costumbre, sin darse cuenta de que cada palabra que sale de su boca está moldeando una percepción, un vínculo, una impresión, una oportunidad o una herida. Hablar sin pensar es como conducir sin dirección. Puedes moverte, puedes avanzar, pero no sabes hacia dónde vas, ni qué estás dejando atrás, ni cuántos puentes puedes estar quemando sin querer. Y en el arte de la comunicación, la velocidad no es sinónimo de poder. La velocidad, sin dirección, es ruido. La claridad, en cambio, es lo que convierte una frase común en una afirmación que cambia mentes, mueve emociones o marca el inicio de una transformación. No necesitas hablar más para comunicar mejor, necesitas pensar mejor para que cada palabra tenga el peso, el orden y la intención que merece. La claridad mental no se alcanza por accidente, ni es un privilegio reservado a unos pocos. Es el resultado directo de haber cultivado una mente que no vive secuestrada por la urgencia de hablar ni por el miedo a equivocarse, sino que se ha entrenado para observar, filtrar, procesar y estructurar sus ideas con conciencia plena. Es una mente que sabe priorizar lo que importa sobre lo que es simplemente ruido emocional. Una mente que no se deja llevar por el drama del momento, sino que mantiene una visión más amplia de lo que esa conversación representa, de lo que puede construir o destruir con una sola palabra mal colocada. Pocas personas entienden lo que significa verdaderamente pensar antes de hablar. No es censurarse. No es dudar. Es refinar. Es tomarse una fracción de segundo para preguntarse, ¿esto que estoy a punto de decir aporta o destruye? ¿Proviene de mi ego o de mi sabiduría? ¿Va a abrir un camino o a levantar un muro? Y cuando tu mente está entrenada para filtrar desde ese lugar, lo que comunicas tiene una fuerza diferente. No es solo lo que dices, es la estructura invisible que hay detrás de cada palabra, tu intención, tu conciencia, tu presencia. Las personas que más impactan no son las que hablan más rápido ni las que llenan los silencios con datos y opiniones, son las que piensan con orden, con profundidad, con precisión quirúrgica. Personas como Barack Obama, que era capaz de pausar antes de cada idea, de respirar entre conceptos, de sostener el silencio sin parecer débil, porque su claridad no venía del volumen ni de la velocidad, sino de la conexión absoluta con lo que estaba diciendo. Él no hablaba por hablar. Cada palabra tenía un peso específico, una dirección, una misión. La claridad mental también implica saber qué no decir. Y eso requiere más sabiduría que hablar bien. La mayoría de las personas se sienten incómodas con el silencio porque no han aprendido a respetar el espacio entre palabras como parte del mensaje. Creen que pausar es sinónimo de inseguridad, cuando en realidad, el silencio bien colocado es la manifestación más elegante del dominio interno. Quien tiene claridad no tiene prisa. Sabe que el poder de su mensaje no se pierde en la espera, sino que se multiplica cuando cada frase viene desde un pensamiento completamente alineado con lo que quiere provocar. Hablar desde la claridad es, también, un acto de respeto hacia el otro. Cuando piensas antes de hablar, estás demostrando que valoras el tiempo, la atención y la energía emocional de quien te escucha. No estás improvisando por nervios ni escupiendo ideas para llenar el espacio. Estás construyendo puentes con palabras que han pasado por el filtro de tu inteligencia emocional. Estás ofreciendo algo con forma, con sentido, con integridad. Y eso, en un mundo donde todos compiten por atención, es lo que te convierte en alguien inolvidable. La gente olvida lo que dijiste literalmente, pero recuerda cómo los hiciste sentir. Y lo que los hace sentir es la claridad con la que fuiste capaz de expresar una verdad sin perderte en el camino, sin esconderla detrás de justificaciones, sin maquillarla con adornos innecesarios. La claridad no es frialdad. Es contundencia emocional. Es impacto puro. Es el resultado de haber ordenado el caos mental antes de que ese caos se vuelva parte del mundo. Para alcanzar ese nivel de claridad necesitas aprender a pensar no solo con lógica, sino también con visión. Pregúntate, ¿cuál es la idea central que quiero que esta persona recuerde después de que hable? ¿Cuál es la emoción que quiero despertar? ¿Qué quiero que pase después de esta conversación? Cuando tienes esas respuestas claras, todo lo que digas se alinea. Tu cuerpo se alinea. Tu energía se alinea. Tu presencia se amplifica. Ya no estás reaccionando, estás dirigiendo. Y tal vez lo más importante, la claridad mental te protege de los arrepentimientos.
¿Cuántas veces has dicho algo que después desearías poder borrar? ¿Cuántas relaciones se han fracturado por frases lanzadas sin pensar? ¿Cuántas oportunidades se han perdido por no haber ordenado tus ideas antes de expresarlas? Comunicar con claridad no significa hablar con frialdad, significa hablar con responsabilidad emocional. Significa entender que tus palabras no son juguetes, son herramientas de construcción o de destrucción. Tú decides. Así que si quieres elevar tu comunicación, no busques hablar más. Aprende a pensar mejor. Aprende a ordenar tu mente con la misma disciplina con la que ordenarías un discurso que va a cambiar tu vida. Porque cada conversación, por pequeña que parezca, puede ser el punto de inflexión que alguien necesitaba para cambiar de rumbo. Pero eso solo sucede cuando hablas desde una claridad tan nítida, tan firme y tan auténtica, que tus palabras se vuelven imposibles de ignorar. Capítulo 5. Visión. El mensaje interno que da sentido a tu voz. No puedes comunicar con poder si no sabes hacia dónde estás llevando a los que te escuchan. Una voz sin visión es como una brújula rota, se mueve, hace ruido, puede incluso impresionar por un momento, pero no tiene dirección ni profundidad ni propósito verdadero. Por eso, cuando alguien habla y genera un cambio real, un cambio emocional, intelectual o incluso espiritual, no lo logra por las palabras que eligió, sino por la visión interna desde la cual esas palabras nacieron. Porque la visión no es una frase bonita ni un objetivo general, es un fuego interno que ordena tus pensamientos, da coherencia a tus ideas, infunde energía a tu tono de voz, moldea tus gestos, y le da a tu comunicación una fuerza que atraviesa el ruido del mundo moderno. Una persona con visión no necesita levantar la voz para que la escuchen, porque su mensaje lleva una carga emocional tan sólida que el oyente no puede ignorarla. Cuando tienes una visión clara, cada conversación deja de ser un momento aislado y se convierte en parte de una construcción más grande. Ya no hablas solo para responder, para rellenar, para sonar inteligente o para convencer a otros de que tienes razón, hablas para avanzar una causa, para encender una chispa, para dejar algo plantado que tenga vida más allá de tus palabras. Y esa intención se siente. Se escucha sin que la digas. Se percibe incluso en tu silencio. Porque la visión te transforma en canal y no en centro. Te enfoca en servir y no en impresionar. Mira la historia de los grandes líderes, los grandes creadores, los grandes visionarios. No fueron grandes por su carisma, ni por su técnica, ni por su dominio escénico. Fueron grandes porque tenían una visión que los desbordaba, una idea del mundo que no podían seguir guardando dentro. Martin Luther King no solo pronunció un discurso, proyectó una visión de dignidad y justicia tan poderosa que trascendió generaciones. Elon Musk no solo da conferencias, comunica una visión de futuro que incomoda, desafía e inspira. Greta Thunberg no es oradora profesional, pero su convicción sobre el planeta la convirtió en una voz que el mundo tuvo que escuchar. Lo que los conecta no es su forma de hablar, sino la fuerza de la visión que los empuja a hablar. Y tú también tienes una visión, aunque tal vez no la hayas descubierto aún. Está ahí, debajo del miedo, debajo del ego, debajo del condicionamiento social que te enseñó a comunicarte para sobrevivir, para agradar, para no molestar. Tu visión es esa imagen interna de lo que podrías construir, cambiar, mejorar o sanar si tuvieras el coraje de expresarlo sin filtro, sin disculpas, sin reducirlo para encajar. Es la causa por la que tu voz fue hecha. Es la dirección invisible que da sentido a cada conversación que tienes. Cuando no tienes una visión definida, te vuelves esclavo de la validación externa. Tu comunicación se convierte en una montaña rusa emocional que depende de cómo te miran, de si te aplauden o no, de si te entienden de inmediato o si necesitas explicarte 10 veces. Pero cuando tienes una visión interna firme, todo eso pierde poder sobre ti. Ya no hablas para que te entiendan ahora, hablas para que comprendan a lo largo del tiempo. Ya no hablas para que te aplaudan, hablas para sembrar. Ya no necesitas tener razón, porque sabes que lo que dices no busca control, busca impacto. La visión transforma tu energía. Y la energía es el lenguaje más poderoso que existe. Puedes usar las mismas palabras, pero si las dices desde una visión clara, cambian de textura, cambian de ritmo, cambian de intención. Tu voz se vuelve más lenta, más firme, más anclada. Tu cuerpo se alinea. Tu mirada se fija.
Tu presencia se vuelve más grande que tu físico. Porque estás comunicando algo que no viene solo de tu mente, viene de tu alma. Y eso se siente. El problema es que muchos comunican desde el hambre, no desde la visión. Hablan desde la necesidad de demostrar, de compensar, de llenar vacíos personales con reconocimiento externo. Pero la verdadera autoridad no nace de cuanto te celebran, sino de cuanto te sostienes incluso cuando nadie te aplaude. La visión es ese ancla. Ese núcleo silencioso que te permite hablar con fuerza en medio de la incertidumbre. Es lo que te hace seguir expresándote incluso cuando tus ideas no son populares, incluso cuando incomodan, incluso cuando te dejan solo por momentos. Tener una visión es aceptar que tu comunicación ya no es solo una herramienta social, sino un vehículo para expresar algo más grande que tus inseguridades. Es asumir que tu voz no es propiedad del ego, sino un puente entre lo que crees y lo que el mundo necesita escuchar. Es renunciar a hablar para llenar el tiempo, y comenzar a hablar para mover la conciencia. Es dejar de proyectar imagen y empezar a proyectar propósito. Y eso requiere valentía. Porque cuando hablas desde tu visión, ya no puedes esconderte detrás de frases neutras ni refugiarte en el consenso cómodo de lo que todos dicen. Tienes que tomar posición. Tienes que asumir que no todos te van a entender, que algunos te van a resistir, que muchos no estarán listos para lo que dices. Pero también es ahí donde nace el verdadero impacto, cuando dejas de hablar para todos y empiezas a hablar para aquellos que están listos para escuchar algo que transforme. La visión, cuando es auténtica, no se puede fingir. Tampoco se puede forzar. Pero sí se puede descubrir. Se puede invocar. Se puede fortalecer. Y se fortalece cuando te preguntas, honestamente, ¿qué es eso que tú ves con claridad pero que los demás todavía no ven? ¿Qué es eso que necesitas expresar porque sabes que no hacerlo te convertiría en cómplice de lo que quieres cambiar? ¿Qué es eso que está en juego si tú eliges callarte? Porque en esa respuesta está tu visión. En ese fuego que arde detrás de tu garganta cuando ves algo injusto, necesario, urgente, está el mensaje real que necesita tu voz. Así que la próxima vez que te encuentres ante una conversación importante, ya sea con una sola persona o con 1000, no empieces preguntándote qué vas a decir. Empieza preguntándote qué visión estás proyectando. Porque si tu visión es clara, tu mensaje va a encontrar su camino. Puede que no sea inmediato. Puede que no sea cómodo. Pero va a dejar huella. Porque las palabras pasan, pero la visión permanece. Capítulo 6. Disciplina emocional. Mantener la voz firme cuando todo tiembla. Hablar con poder no es difícil cuando todo va bien. Cuando el entorno es favorable, cuando las personas te escuchan con atención, cuando tus ideas son bien recibidas, cuando no hay oposición ni tensión emocional, cualquiera puede articular un discurso coherente. Pero el verdadero nivel de tu comunicación no se revela en la calma, se revela en la tormenta. En los momentos incómodos, en las conversaciones difíciles, en los instantes donde tu sistema nervioso quiere huir, donde tu estómago se tensa, donde tu mente empieza a traicionarte con pensamientos de duda, donde tu corazón late más fuerte no por emoción sino por ansiedad. Es en esos momentos cuando descubres si realmente has desarrollado la capacidad más crítica de un comunicador auténtico, la disciplina emocional. La disciplina emocional no es reprimir lo que sientes ni fingir que todo está bajo control cuando no lo está. Es algo mucho más profundo y más difícil, es mantener tu centro sin importar lo que pase afuera. Es hablar con claridad cuando otros gritan. Es sostener el silencio sin colapsar ante la presión. Es expresar una idea incómoda con respeto, sin diluir su fuerza ni traicionar tu verdad. Es no perder el control de tu tono cuando tus emociones quieren tomar el volante. Es ser capaz de elegir tu respuesta en vez de reaccionar desde el impulso, desde el orgullo, desde el miedo o desde el deseo de ganar la conversación a cualquier precio. Y aquí está una de las verdades más duras de aceptar: muchas personas no tienen un problema de expresión. Tienen un problema de regulación emocional. Saben lo que quieren decir, pero no saben cómo mantenerse en su eje cuando las emociones comienzan a moverse como olas internas que amenazan con derrumbar la estructura del mensaje. Y si no sabes sostener tu estado interno, tus palabras se verán arrastradas por el oleaje. Puedes tener argumentos sólidos, ideas brillantes, datos irrebatibles, pero si pierdes el dominio de tu energía emocional,
tu mensaje se desfigura. La comunicación no es un acto puramente verbal. Es un acto emocional antes que nada. Cuando hablas, no solo estás transmitiendo información, estás compartiendo tu estado interno. Y ese estado se contagia. Una persona que habla con ansiedad transmite ansiedad. Una persona que comunica desde la rabia, por más lógica que sea su argumentación, transmite agresividad. Una persona que habla desde el miedo, aunque sus ideas sean correctas, siembra inseguridad en el otro. Por eso, la disciplina emocional no es una técnica extra, es la base de toda comunicación efectiva y verdadera. Piensa por un momento en Nelson Mandela, después de pasar 27 años en prisión, enfrentando a un sistema opresivo que había intentado deshumanizarlo en todos los niveles. Cuando salió en libertad y habló ante el mundo, lo hizo con una serenidad que desarmó a sus enemigos y movilizó a millones. Esa calma no era debilidad. Era el fruto de una disciplina emocional tan profunda que su voz no tembló ni ante aquellos que lo habían encarcelado. Porque él ya no hablaba desde la reacción, hablaba desde la maestría de alguien que había aprendido a gobernarse por dentro, incluso cuando el mundo exterior era puro caos. Esa es la meta. No hablar desde el impulso, sino desde la soberanía emocional. No hablar para defenderte, sino para guiar. No hablar desde la herida, sino desde la sabiduría que nace de haber sanado. Y para eso, necesitas entrenarte todos los días. No cuando la crisis llega, sino antes. No cuando ya estás expuesto públicamente, sino en tu vida cotidiana, en los pequeños momentos donde puedes elegir entre responder con conciencia o reaccionar desde el hábito emocional de siempre. La disciplina emocional se construye cuando aprendes a observar tu reacción antes de entregarla. Cuando estás en medio de una conversación difícil y te das un microsegundo para respirar, para sentir lo que estás sintiendo sin dejar que eso te controle, estás desarrollando un músculo que vale más que cualquier técnica de retórica. Porque estás demostrando que tu comunicación no está secuestrada por tu biología, ni por tu historia, ni por el comportamiento de los demás. Está guiada por tu presencia. Y es precisamente esa presencia lo que da credibilidad real a tu mensaje. Las personas no confían solo en lo que dices, confían en cómo lo dices. En si puedes sostener tu verdad incluso cuando es incómoda. En si puedes mantenerte firme sin volverte rígido. En si puedes expresar desacuerdo sin necesidad de destruir al otro. Y eso no se aprende leyendo libros ni viendo vídeos. Se aprende enfrentándote a ti mismo en cada conversación tensa, en cada interacción en la que podrías elegir perder el control y eliges no hacerlo. Hablar con disciplina emocional también significa que sabes cuándo callar. No por cobardía, sino por estrategia. Sabes cuando una pausa vale más que una frase. Sabes cuando el silencio es el mejor acto de presencia. Sabes cuando seguir hablando sería alimentar el conflicto en lugar de solucionarlo. Porque entiendes que comunicar no es imponer, sino influir. No es controlar, sino conectar. Y no puedes conectar si pierdes la conexión contigo mismo primero. Esto es lo que muy pocos enseñan. La voz más firme no es la que se impone, es la que se sostiene. La voz más poderosa no es la que aplasta al otro, es la que no se derrumba cuando el otro intenta aplastarte. La voz más influyente no es la que gana todas las discusiones, es la que sabe transformar un momento de tensión en una oportunidad de entendimiento. Y esa capacidad no viene de tu vocabulario. Viene de tu nivel de madurez emocional. Así que pregúntate, ¿desde qué estado emocional estás hablando últimamente? ¿Qué tan consciente eres de la energía desde la que comunicas tus ideas? ¿Eres dueño de tu emoción o rehén de tus impulsos? Porque hasta que no desarrolles disciplina emocional, seguirás comunicando desde una plataforma inestable, y la inestabilidad, aunque venga disfrazada de pasión, no genera confianza. Genera ruido, tensión y pérdida de autoridad. Dominar la disciplina emocional no significa volverte frío o indiferente. Significa que tus emociones no te dominan. Que puedes sentirlo todo sin dejar que eso lo decida todo. Que puedes estar en medio del conflicto sin volverte parte del caos. Que puedes mantenerte fiel a tu mensaje incluso cuando el entorno te provoca a abandonarlo. Y eso, en el fondo, es lo que transforma la manera en que te escuchan, la percepción de que tú no hablas para sobrevivir emocionalmente, sino para guiar conscientemente. Capítulo 7. Acción.
convertir tu mensaje en movimiento real. Hay algo que muchas personas no comprenden sobre la comunicación. No importa cuánto inspires, no importa qué tan fuerte impactes, no importa cuántas cabezas hagas asentir o cuántos corazones logres tocar con tus palabras, si esas palabras no se traducen en acción, el mensaje se desvanece con el eco. Porque la verdadera prueba de una comunicación efectiva no está en la reacción inmediata del oyente, sino en lo que esa conversación logra mover después del silencio. Si tu voz no despierta movimiento, si tu mensaje no deja una consecuencia visible en el mundo real, entonces has hablado, sí, pero no has transformado nada. Y ese es uno de los errores más comunes entre quienes buscan desarrollar sus habilidades de expresión. Creen que el objetivo final es decirlo bonito, decirlo bien, sonar convincente o parecer inteligente. Pero comunicar no es un acto estético, es un acto funcional. El propósito de la comunicación es movilizar ideas dentro del otro, provocar decisiones, despertar conciencia, generar nuevas posibilidades de comportamiento, crear escenarios que antes no existían. Una palabra dicha con intención es como una semilla arrojada al campo. Su valor no está en el sonido que produce al caer, sino en el árbol que puede llegar a ser si cae en tierra fértil y se acompaña de acción. Hablar bien sin provocar acción es como encender una linterna y no apuntarla a ningún sitio. Iluminas, sí, pero sin dirección. El oyente te escucha, incluso puede admirarte, pero no hace nada con lo que escuchó. Y no porque no lo hayas dicho de manera correcta, sino porque no le mostraste cómo avanzar desde ahí. Porque no diste el siguiente paso. Porque no conectaste la inspiración con la ejecución. Y ahí es donde muchos fracasan sin saberlo, dejan el mensaje flotando en el aire, esperando que el otro haga algo con eso, sin comprender que es su responsabilidad, como comunicadores, cerrar ese ciclo, construir ese puente entre lo dicho y lo hecho. Mira a los grandes líderes, los verdaderos, no los que hablan bonito sino los que generan cambio concreto. No se limitan a exponer ideas. Actúan. Proponen. Construyen. Asumen riesgos. Se ensucian las manos. Martin Luther King no solo pronunció discursos, marchó, resistió, organizó, pagó el precio. Elon Musk no solo comparte visiones sobre el futuro, se levanta cada día para construirlas con ingeniería, con decisiones duras, con obsesión práctica. Simone de Beauvoir no solo escribió sobre igualdad, vivió su mensaje, lo encarnó, incomodó a su generación, abrió espacio para otras. Todos entendieron una cosa, la palabra es el comienzo, pero la acción es el lenguaje definitivo. Y tú, si quieres comunicar con poder real, necesitas entender que tu voz tiene que estar al servicio de algo que se mueva. No puedes hablar desde la comodidad de las ideas si no estás dispuesto a arder con ellas en el terreno real de la vida. No puedes pedirle al mundo que cambie si tú no estás accionando en tu metro cuadrado. No puedes esperar que los demás hagan algo con tu mensaje si tú no lo estás aplicando primero. Cada palabra que digas tiene que tener una raíz en lo que haces. Cada idea que defiendes tiene que estar respaldada por tu ejemplo. De lo contrario, tu mensaje será hueco. Y las personas huelen lo hueco aunque no sepan explicarlo. Comunicar no es solo exponer información. Es modelar acción. Es construir ejemplos. Es crear contexto. Es convertir conceptos en decisiones. Y eso no sucede por accidente, sucede cuando tú, antes de hablar, te preguntas honestamente qué esperas que suceda después de que lo digas. ¿Qué decisión quieres provocar? ¿Qué comportamiento quieres inspirar? ¿Qué cambio concreto deseas generar? Si no puedes responder esas preguntas, entonces aún no estás listo para hablar. Porque el poder de tu voz está directamente vinculado con la claridad de tus intenciones y la coherencia de tus acciones. Una comunicación verdaderamente poderosa vive en 3 planos simultáneamente: lo que dices, lo que haces y lo que provocas. Si dices algo que no haces, pierdes credibilidad. Si haces cosas que no dices, pierdes influencia. Si dices y haces, pero no provocas transformación, pierdes propósito. La excelencia en comunicación está en alinear estos 3 niveles. Tus palabras deben reflejar tus valores. Tus acciones deben respaldar tus palabras. Y todo lo que comunicas debe provocar que alguien más se mueva, piense diferente, actúe distinto, se convierta en algo mejor.
Por eso es tan vital que dejes de pensar en comunicar solo como una habilidad profesional y empieces a verla como una herramienta de construcción de realidad. Tu comunicación moldea la cultura de tu entorno. Crea o destruye relaciones. Acelera o frena procesos. Cura o lastima. Construye futuro o prolonga el pasado. Y si no estás siendo consciente de eso, entonces estás dejando un poder inmenso en piloto automático. Ahora, aquí viene una de las verdades más incómodas: si no estás accionando sobre lo que dices, estás entrenando a los demás a no tomarte en serio. Estás enviando el mensaje implícito de que tus palabras no son compromisos, sino sonidos. Que tus promesas son decorativas. Que tus ideas son entretenidas, pero no confiables. Y eso no lo puedes permitir. Porque una vez que pierdes esa credibilidad, tu voz deja de ser canal de influencia y se convierte en parte del ruido del mundo, ese ruido que todos escuchan pero nadie sigue. La acción es el termómetro de tu integridad. Es el lenguaje invisible que valida tu mensaje. Es la manifestación concreta de que lo que estás diciendo es real para ti. Y cuando eso se percibe, entonces el otro se abre. Entonces el mensaje penetra. Entonces se produce lo que tanto buscas: transformación. Porque en el fondo, la gente no sigue palabras, sigue ejemplos. No sigue motivación, sigue coherencia. No sigue discursos, sigue realidades vividas. Así que antes de preparar tu próximo mensaje, tu próxima conversación, tu próxima intervención, pregúntate: ¿qué estoy haciendo con esto? ¿Dónde se traduce mi mensaje en acción real? ¿En qué parte de mi vida esta idea está siendo vivida, encarnada, defendida con hechos? Porque ahí, y solo ahí, tu comunicación dejará de ser un ejercicio de expresión y se convertirá en una fuerza de cambio. Capítulo 8. Gratitud, el lenguaje silencioso que profundiza tu presencia. Existe un nivel de comunicación que no se alcanza con técnicas, ni se mide por la elocuencia, ni se logra con carisma. Es un nivel que va mucho más allá de lo que se dice y se manifiesta en cómo se está. Y en ese nivel, uno de los elementos más poderosos, y paradójicamente más invisibles, que elevan tu voz, tu energía y tu impacto, es la gratitud. No la gratitud superficial del gracias mecánico, ni la cortesía impersonal con la que terminamos correos electrónicos o cerramos presentaciones, sino la gratitud profunda, esa que se instala en tu forma de estar presente, de mirar, de escuchar, de reconocer lo que hay antes de exigir lo que falta, de honrar lo recibido antes de reclamar lo pendiente, de respetar lo humano antes de perseguir lo ideal. La gratitud, cuando es real, se convierte en una presencia viva que permea todo lo que comunicas. No necesitas anunciarla con palabras porque se nota en tu ritmo, en tu tono, en tu apertura. Una persona que comunica desde la gratitud tiene una energía diferente. No está en guerra con el momento, no se impone desde la carencia, no compensa desde el ego, no necesita demostrar que merece estar ahí. Su sola presencia transmite una seguridad que no nace del control, sino del reconocimiento consciente de todo lo que ya tiene, de todo lo que ya vivió, de todo lo que ya es. Y esa seguridad no se siente como arrogancia, sino como profundidad emocional, como un ancla invisible que le da solidez a cada palabra. Cuando hablas desde la gratitud, tus palabras dejan de ser armas de defensa o vehículos de ambición ciega. Se transforman en puentes de conexión, en actos de reconocimiento, en expresiones de una conciencia que no habla solo para avanzar, sino también para honrar. Y eso cambia completamente la atmósfera de una conversación. Porque las personas no solo escuchan lo que dices, escuchan desde donde lo dices. Perciben si estás exigiendo atención o si estás valorando la oportunidad de ser escuchado. Captan si estás defendiendo tu ego o si estás compartiendo desde una experiencia real. Y la gratitud es lo que más suaviza esa percepción. Lo que la vuelve receptiva. Lo que la vuelve humana. Pero no confundas gratitud con debilidad. No es resignación. No es pasividad. No es bajar la cabeza ni aceptar lo inaceptable. La gratitud, cuando está bien entendida, es una de las fuerzas más revolucionarias que puedes encarnar. Porque transforma la forma en la que te relacionas con el conflicto, con la frustración, con la crítica, con el desafío. Te permite recibir retroalimentación sin sentirte atacado. Te permite escuchar a quien piensa diferente sin necesidad de defenderte.
Te permite reconocer tu progreso sin obsesionarte con la perfección. Es una postura de madurez que le da estabilidad emocional a tu mensaje. Una base de conciencia desde la cual puedes sostener conversaciones profundas sin perder tu centro. La gratitud también mejora tu escucha. Y esto es algo que muchos subestiman. No puedes escuchar con profundidad si estás atrapado en la queja constante de lo que te falta, de lo que el otro no es, de lo que no has recibido. Porque esa carencia interna actúa como un filtro que distorsiona todo lo que oyes. En cambio, cuando estás en un estado de gratitud genuina, tu escucha se amplía. No solo oyes las palabras del otro, captas su intención, su miedo, su vulnerabilidad. Te conviertes en un espacio seguro, y eso te vuelve magnético. Porque en un mundo donde todos quieren hablar y pocos quieren escuchar, quien escucha con gratitud se convierte en un líder emocional inmediato. Y esta gratitud no se entrena solo con afirmaciones ni con listas de agradecimientos por la mañana. Se entrena sobre todo en la incomodidad. Se cultiva cuando eliges ver el aprendizaje en una crítica. Cuando encuentras una lección en una conversación que te dolió. Cuando agradeces no por lo que pasó, sino por lo que te enseñó lo que pasó. Cuando puedes mirar hacia atrás y reconocer que incluso tus errores, incluso tus silencios, incluso tus palabras mal dichas, te han dado herramientas para hoy comunicar con más verdad. Ahí nace la gratitud real. No en la idealización de lo positivo, sino en la integración de todo lo vivido. Desde ese lugar, tu comunicación se transforma por completo. Ya no hablas desde una necesidad de llenar vacíos, hablas desde la plenitud de quien reconoce lo que ha aprendido. Ya no necesitas manipular para ser escuchado, porque tu presencia ya está hablando antes que tus palabras. Ya no compites por espacio, porque sabes que el valor de tu voz no está en la cantidad de veces que hablas, sino en la profundidad que dejas cuando lo haces. La gratitud te saca del personaje y te devuelve a lo esencial. Y en ese espacio esencial, la conexión es inevitable. La mayoría de los conflictos comunicacionales no se originan en lo que se dice, sino en cómo se percibe lo que se dice. Y esa percepción está fuertemente influida por la energía emocional que traes contigo. Una persona que comunica desde la escasez emocional inevitablemente genera resistencia, tensión, defensa. Pero una persona que comunica desde la gratitud, no como un acto superficial, sino como una forma de estar en el mundo, desarma las barreras, suaviza los juicios, inspira apertura. Y esa apertura es el terreno fértil para que el mensaje no solo se escuche, sino que se integre, que se recuerde, que se respete. Por eso, si quieres volverte un comunicador más profundo, más claro, más impactante, no empieces memorizando frases ni perfeccionando técnicas. Empieza observando tu estado interno. Empieza preguntándote, honestamente, cuánta gratitud hay en tu manera de comunicarte con los demás. ¿Estás hablando desde una sensación de deuda o desde una percepción de abundancia? ¿Estás tratando de convencer o estás compartiendo desde la certeza de que lo vivido ya tiene valor? ¿Estás utilizando tu voz para compensar tus vacíos o para expandir tu conciencia? Porque cuando la gratitud es real, tu comunicación se convierte en una extensión de tu conciencia. Ya no estás diciendo cosas para llenar espacios, sino para aportar sentido. Ya no estás buscando respuestas rápidas, estás generando conversaciones transformadoras. Ya no estás luchando por ser escuchado, porque tu sola forma de estar presente hace que la gente quiera escucharte. Capítulo 9. Adaptabilidad, la fortaleza de una mente flexible en medio del cambio. En un mundo donde todo se acelera, donde las reglas cambian mientras se están escribiendo, donde las audiencias ya no son pasivas sino interactivas, críticas y fragmentadas, la capacidad de comunicar con impacto no está solamente en lo que sabes decir, sino en que tan rápido puedes adaptarte a lo inesperado, a lo incómodo, a lo incierto. Porque lo que ayer funcionaba, hoy puede parecer obsoleto, lo que ayer emocionaba, hoy puede sonar vacío, lo que ayer era autoridad, hoy puede ser irrelevante si no eres capaz de evolucionar en tiempo real. Y esa evolución no se da con fórmulas ni con frases prehechas, se da con adaptabilidad, esa inteligencia viva que te permite leer el ambiente, interpretar el momento, soltar el guión y reconstruir tu mensaje sin perder el centro. Adaptabilidad no es improvisar por desesperación. Es improvisar con conciencia. Es la capacidad de fluir sin traicionarte. Es saber que,
Aunque tengas una estructura mental clara, esa estructura no es una prisión. Es una base desde la cual puedes pivotear, recalibrar, reconectar. Porque la verdad es que ningún plan de comunicación sobrevive intacto al contacto con la realidad. Cada conversación tiene variables imprevistas. Cada audiencia trae consigo una carga emocional distinta. Cada contexto cambia el significado de tus palabras. Y si no estás dispuesto a ajustar tu forma sin perder tu fondo, te vas a quedar hablando un lenguaje que ya no resuena con nadie más que contigo mismo. La adaptabilidad, cuando está bien integrada, te convierte en un comunicador presente. Y eso es infinitamente más poderoso que ser solo un comunicador preparado. Prepararse es necesario, claro. Pero si tu preparación no incluye el entrenamiento para soltar el control cuando el entorno lo exija, entonces no estás preparado del todo. Estás armado, pero no despierto. Y la comunicación, sobre todo la que transforma, requiere presencia activa. Requiere sensibilidad para detectar lo que está pasando más allá de tus palabras. Requiere humildad para aceptar que lo que creías que ibas a decir quizás ya no sirve. Requiere inteligencia emocional para reacomodarte sin entrar en pánico, sin cerrarte, sin desconectarte de lo esencial. Mira cualquier gran comunicador, cualquier líder con influencia real. Todos tienen algo en común, no son prisioneros de su plan. Saben moverse entre estructuras y libertad. Saben soltar un discurso escrito si sienten que el público necesita otra cosa. Saben transformar una objeción en una oportunidad de conexión. Saben cambiar de tono, de ritmo, de enfoque, sin que eso los desestabilice. Porque entienden que el objetivo no es proteger el contenido, sino proteger el impacto. Que no importa tanto si dicen exactamente lo que habían planeado, lo que importa es que generen el efecto que estaban buscando: abrir una puerta, despertar una idea, provocar una acción, sostener una conexión. Y esto no aplica solo a discursos grandes. Aplica en cada conversación cotidiana. Estás hablando con alguien que pensabas que estaría abierto, y de repente se cierra. ¿Tienes la adaptabilidad para no forzar tu idea y cambiar tu enfoque? ¿Estás en una reunión en la que te interrumpen o retan tus argumentos? ¿Tienes la presencia para no entrar en modo defensivo y reencauzar el diálogo? Estás dando una entrevista, y la energía cambia drásticamente por un comentario inesperado. ¿Tienes la inteligencia para leer la atmósfera y ajustar tu lenguaje sin perder la esencia de tu mensaje? La adaptabilidad no es una debilidad. No es indecisión. No es falta de carácter. Es, de hecho, una de las formas más sofisticadas de autoridad. Porque demuestra que no estás tan apegado a tu forma de hablar que te desconectas de la realidad del otro. Demuestra que sabes distinguir entre tener razón y tener impacto. Demuestra que confías tanto en la raíz de tu mensaje que no necesitas aferrarte a la forma específica en la que lo tenías pensado. Puedes modificar las palabras, puedes modificar el enfoque, pero no pierdes el núcleo. No pierdes tu integridad. Y eso, más que cualquier frase bien dicha, es lo que genera confianza. La razón por la que tantas personas fracasan al comunicar en escenarios de alta presión o en momentos de cambio es porque su identidad comunicativa está demasiado rígida. Han aprendido a hablar de una sola forma. Tienen una zona de comodidad en la que pueden ser brillantes, pero en cuanto el contexto los saca de ese formato, se apagan, se cierran, colapsan. No porque no sepan hablar, sino porque no saben adaptarse. Porque no han desarrollado la flexibilidad emocional, cognitiva y energética para moverse en el caos sin perder dirección. Y en un mundo que cambia más rápido que nuestra capacidad de procesarlo, esa rigidez es una sentencia de irrelevancia. Desarrollar adaptabilidad como comunicador es entrenar tu mente para operar en dos planos al mismo tiempo, en el fondo inmutable de tu mensaje y en la forma cambiante que el entorno necesita. Es como un árbol que, aunque está profundamente enraizado, puede doblarse con el viento sin quebrarse. Esa combinación, raíz firme y forma flexible, es lo que te da longevidad, impacto y respeto. Porque te convierte en alguien que no solo sabe qué decir, sino que sabe cuándo, cómo y con qué energía decirlo para que funcione. Y esto no significa ser complaciente. No significa decir lo que el otro quiere oír. Significa que puedes hacer que lo que tienes que decir llegue al otro sin necesidad de destruir el canal de comunicación. Puedes mantener tu verdad,
pero presentarla de una forma que el otro pueda recibir. Puedes sostener una conversación difícil sin perder al interlocutor por falta de tacto o de lectura emocional. Y ese tipo de habilidad no se enseña en manuales. Se cultiva con práctica consciente, con observación constante, con voluntad de aprender del entorno y no solo de tus ideas. Así que pregúntate, ¿qué tan rígida es tu forma de comunicar? ¿Qué tan dispuesto estás a ajustar tu lenguaje sin comprometer tu visión? ¿Qué tan consciente eres del impacto que tiene el contexto sobre la interpretación de tu mensaje? Porque si no eres adaptable, estás jugando un juego que ya no se juega así. Y si lo eres, entonces cada conversación, cada reunión, cada presentación se vuelve una danza. Una danza entre lo que quieres decir y lo que el momento te está pidiendo. Una danza entre tu verdad y la realidad del otro. Una danza en la que no siempre ganas, pero siempre aprendes, siempre construyes, siempre creces. Capítulo 10. Resiliencia, reconstruir tu voz después del fracaso. En algún momento, todos fallamos al comunicarnos. Decimos lo que no debíamos decir, o no decimos lo que teníamos que haber dicho. Hablamos desde la rabia cuando deberíamos haber esperado un poco más. O callamos por miedo cuando teníamos que haber defendido una verdad importante. Tartamudeamos cuando más queríamos sonar seguros. Nos paralizamos frente a personas que admiramos y vemos cómo nuestra voz, esa que tanto hemos intentado fortalecer, se reduce a un eco frágil que no representa lo que realmente somos ni lo que teníamos para dar. Todos hemos vivido el vacío incómodo que queda después de un momento mal comunicado. Y lo que marca la diferencia entre los que avanzan y los que se apagan, no es cuántas veces fallan, sino cómo se reconstruyen después de fallar. Esa capacidad de volver a tomar la palabra, de recuperar la confianza, de no abandonar el camino expresivo cuando tu última experiencia fue un tropiezo o incluso una caída pública, es lo que define la verdadera resiliencia comunicacional. Porque la voz no solo se entrena en la práctica, también se forja en la herida. Y no hay mejor campo de entrenamiento que el error. Ahí, en ese lugar donde la vergüenza aparece, donde tu mente quiere castigarte, donde tu cuerpo quiere evitar volver a intentarlo, es donde tienes que tomar una decisión profunda. ¿Vas a dejar que ese error defina tu identidad como comunicador, o vas a usarlo como la materia prima desde la cual construir una voz más auténtica, más humilde, más fuerte? La resiliencia no se trata de olvidar el error. Se trata de integrarlo. De entender qué te mostró. De extraer la enseñanza, no para castigarte, sino para transformarte. Demasiadas personas abandonan el desarrollo de su expresión por una sola mala experiencia. Dejan de hablar en público por una presentación que salió mal. Dejan de expresar sus ideas por una crítica que no supieron manejar. Dejan de participar en reuniones importantes porque una vez se trabaron frente a alguien influyente. Y así, la voz se apaga. Pero no porque no tuviera valor, sino porque la persona no supo diferenciar entre el fracaso de un momento y la invalidez de su identidad. Y eso es un error brutal. Porque fallar al comunicar no significa que no sabes comunicar, significa que estás en el camino, que estás enfrentando tus límites, que estás creciendo en un terreno donde muchos prefieren no exponerse. La resiliencia se manifiesta cuando, a pesar de haber sentido que tu voz tembló, decides volver a hablar. Cuando te niegas a vivir atrapado en una sola versión fallida de ti mismo. Cuando eliges volver al escenario, o a la sala de juntas, o a una conversación importante, no con arrogancia, sino con una comprensión más profunda de lo que implica expresarte con honestidad. Porque cada vez que te atreves a comunicarte después de haber fallado, estás reescribiendo tu historia. Estás demostrando que tu voz no depende del aplauso. Que no estás aquí para complacer. Que no estás comunicando solo por validación, sino por propósito. Y eso es lo que más impacta, la presencia de alguien que ha caído, pero no se ha rendido. La energía de una persona que ha vivido el dolor del error, pero ha elegido crecer desde ahí. La verdad de un comunicador que no busca parecer perfecto, sino que se atreve a ser transparente. Porque cuando hablas desde ese lugar, desde la resiliencia real, no desde la teoría, tu voz lleva otra textura, otra profundidad, otra fuerza. Ya no estás repitiendo lo que aprendiste en un curso, estás compartiendo lo que atravesaste con el cuerpo, con la piel, con el alma. Y la audiencia, cualquiera sea, lo percibe.
Las personas se abren más cuando sienten que tú no hablas desde una torre de éxito inmaculado, sino desde el barro de alguien que ha tenido que reconstruirse. Porque eso genera confianza. Porque eso inspira. Porque eso les recuerda que ellos también pueden volver a hablar después del error, después de una discusión donde se sintieron vencidos, después de un silencio autoimpuesto que duró años, después de haberse sentido incapaces frente a un grupo o frente a sí mismos. Hay una fuerza particular en la voz de quien ha fallado y ha vuelto. Es una voz que no grita, pero vibra. Que no domina, pero sostiene. Que no presume, pero transforma. Y esa fuerza no se compra ni se improvisa, se gana atravesando los momentos en los que todo en ti quiere esconderse y eligiendo no hacerlo. Es en esos momentos donde se construyen los grandes comunicadores. No en el brillo del éxito fácil, sino en la oscuridad de lo que cuesta volver a confiar en tu propia capacidad de expresar lo que realmente sientes, lo que realmente sabes, lo que realmente eres. Pero para reconstruir tu voz, necesitas renunciar a la narrativa del fracaso definitivo. Necesitas entender que cada error contiene una semilla de expansión. Que lo que te hizo dudar de ti es también lo que puede volverte más sólido, si lo atraviesas con humildad, sin victimismo. Y necesitas rodearte de contextos donde se valore el proceso más que el resultado. Donde puedas volver a hablar sin miedo a ser comparado con tu peor versión. Donde el desarrollo comunicativo se entienda como un camino no lineal, donde el retroceso a veces es parte del avance. Y si no encuentras ese contexto, créalo. Sé tú el espacio donde otros también puedan fallar sin ser silenciados. Sé tú el ejemplo de que una voz reconstruida puede ser aún más poderosa que una que nunca ha fallado. Porque tu resiliencia puede ser más inspiradora que tu talento. Porque tu proceso puede abrir caminos en otros que se sienten rotos, que se sienten torpes, que sienten que ya es tarde para recuperar la seguridad en su forma de expresarse. Y cuando tu voz se vuelve un faro así, no por su brillo, sino por su humanidad, entonces empiezas a dejar un legado. Capítulo 11. Aprendizaje continuo, la mentalidad que mantiene tu voz evolucionando. Llegar a un nivel alto de expresión, a una comunicación influyente, profunda y transformadora, no significa que hayas llegado a la cima, significa que apenas estás lo suficientemente consciente como para darte cuenta de cuánto más puedes evolucionar. Y esa conciencia, que a veces puede parecer abrumadora, es en realidad un regalo, es la señal de que tu voz no está estancada, de que tu visión sigue viva, de que todavía estás en el juego. Pero para mantenerte creciendo, sin importar cuántas presentaciones hayas hecho, cuántos libros hayas leído, cuántos cursos hayas completado o cuántos aplausos hayas recibido, necesitas adoptar una mentalidad de aprendizaje continuo. No como una moda, ni como una idea bonita, sino como un estilo de vida. Como una ética interna que guía tu manera de comunicarte, de escuchar, de pensar y de corregir. Porque el momento exacto en el que crees que ya sabes comunicar perfectamente, es el mismo instante en que empiezas a perder impacto. Y no porque hayas dejado de tener talento, sino porque te cerraste al ajuste fino que solo el aprendizaje constante permite. Todo comunicador que realmente deja huella es también, por debajo de sus capacidades técnicas y su presencia escénica, un estudiante eterno. Alguien que no ve sus habilidades como un trofeo, sino como un instrumento efainevel. Alguien que, después de cada conversación, se pregunta qué podría haber hecho mejor. Alguien que analiza el gesto que el otro hizo y que no esperaba. Alguien que revisa su tono, sus silencios, sus momentos de desconexión interna. Alguien que no se conforma con haber transmitido su mensaje, sino que se obsesiona con cómo fue recibido, interpretado y qué efecto real provocó. Aprender a comunicar es un camino sin destino final, porque el lenguaje cambia, las culturas cambian, las personas cambian, tú cambias. Lo que hoy emociona, mañana puede sonar forzado. Lo que hoy genera conexión, en un año puede sentirse obsoleto. Lo que hoy es una historia potente, puede volverse irrelevante si no está sostenida por una evolución interna constante. Por eso, el aprendizaje continuo no es un lujo para los perfeccionistas, es una necesidad para los que entienden que su voz no les pertenece del todo. Que su voz es un canal que debe adaptarse, limpiarse, refinarse y alimentarse para seguir siendo útil, vigente y verdadera. Y el aprendizaje no siempre ocurre en los escenarios más obvios.
A veces aprendes más en una conversación con alguien que no comparte tu visión que en una conferencia de un experto. A veces aprendes más al ver cómo reacciona tu cuerpo en una conversación tensa que leyendo otro libro sobre comunicación no verbal. A veces la enseñanza no viene de la técnica, sino de la introspección. ¿Por qué esa crítica me afectó tanto? ¿Por qué me aceleré justo en ese punto del discurso? ¿Qué miedo estaba tratando de esconder detrás de ese chiste que no venía al caso? Esas preguntas no se responden con teoría, se responden con humildad. Y la humildad es el motor del aprendizaje constante. Es la postura de quien sabe que cada conversación es una oportunidad para evolucionar, no para validar lo que ya sabe. La mayoría de las personas buscan dominar la comunicación como quien busca dominar una herramienta técnica. Aprenden fórmulas, patrones, estructuras. Y eso puede funcionar hasta cierto punto. Pero si no tienes una mentalidad de crecimiento real, si no estás dispuesto a equivocarte conscientemente, si no practicas en escenarios incómodos, si no te expones al juicio, al error, a la crítica bien intencionada, tu evolución se estanca. Puedes repetir tus mejores momentos comunicativos durante años, pero te vuelves predecible, plano, automático. Pierdes frescura. Y lo que no evoluciona, muere lentamente, aunque parezca funcionar por fuera. En cambio, el comunicador que aprende constantemente no teme salirse de su molde. No teme probar un nuevo enfoque. No teme recibir retroalimentación de alguien que no tiene su nivel técnico, porque entiende que todo punto de vista aporta una perspectiva distinta. No teme volver a lo básico si hace falta, porque sabe que la maestría no está en abandonar lo simple, sino en hacerlo mejor que nunca. No teme reconocer que una idea que antes defendía con vehemencia hoy ya no representa su visión. Y esa capacidad de soltar, de ajustar, de renovar, es lo que lo mantiene vivo. Presente. Influyente. Y hay algo más. El aprendizaje continuo no solo mejora tu voz, mejora tu escucha. Porque te libera del orgullo de ya saber. Te permite entrar en cada conversación como si fuera la primera. Te permite no proyectar lo que esperas oír, sino estar disponible para lo que realmente está ocurriendo. Te permite ser un mejor interlocutor, no solo un mejor orador. Y eso, en un mundo donde todo el mundo habla pero muy pocos escuchan, es una ventaja inmensa. Porque quien escucha de verdad, comunica mejor que quien solo quiere impresionar. Así que si quieres que tu voz siga teniendo poder, no te obsesiones con perfeccionarla, obsesiónate con seguir creciendo tú. Porque la voz es solo una manifestación de tu nivel de conciencia. No te quedes atrapado en tus mejores éxitos pasados. No te vuelvas un museo de tus antiguos discursos. No repitas lo que funcionó, si ya no te representa. Aprende cada día. Desde cada encuentro. Desde cada incomodidad. Desde cada error. Porque mientras estés aprendiendo, tu voz seguirá viva. Y mientras tu voz esté viva, tu impacto será real. Capítulo 12. Conclusión. Tu voz como instrumento de transformación permanente. Tu voz no es un simple vehículo para transmitir ideas, es una extensión viva de tu conciencia, de tu carácter, de tu visión más profunda sobre la vida. Y no existe una sola conversación en la que no estés comunicando algo sobre ti, aunque no hables, aunque guardes silencio, aunque no te des cuenta. Comunicar no es una actividad que se activa y se apaga a voluntad, es una corriente continua que siempre está dejando huella. Por eso, el objetivo de todo este camino no es que aprendas a hablar mejor, sino que aprendas a vivir con tal grado de autenticidad, de claridad, de propósito y de coherencia, que lo que digas, y lo que calles, sea una afirmación constante de quién eres y del mundo que estás contribuyendo a construir. Hay quienes creen que la voz es solo una herramienta profesional, algo que se afina para lograr mejores resultados en reuniones, ventas, discursos o entrevistas. Pero la verdad es mucho más radical. Tu voz es tu presencia proyectada. Es tu identidad convertida en vibración. Es tu historia hecha lenguaje. Y si no trabajas sobre ti mismo primero, si no limpias el ruido mental que interfiere entre lo que piensas y lo que dices, si no entrenas la integridad que convierte tu mensaje en algo digno de ser escuchado, entonces todo lo demás, las técnicas, los libros, los cursos, los consejos, se vuelven capas decorativas sobre una estructura débil que colapsará en cuanto la presión aumente. Ser un gran comunicador no es cuestión de hablar bonito.
Es cuestión de sostener tu mensaje incluso cuando tiembla tu voz. Es cuestión de mantener tu eje cuando las emociones suben, cuando te desafían, cuando no estás seguro de cómo serás recibido. Es cuestión de decidir, día tras día, que tu mensaje no es negociable, que tu historia no necesita ser perfecta para ser valiosa, que tu visión no tiene que gustarle a todo el mundo para tener un lugar en la conversación. Comunicar con poder es el resultado de una transformación interna que se nota aunque nadie pueda ponerla en palabras. Se nota en cómo entras a un lugar, en cómo miras a los ojos, en cómo escuchas, en cómo pausas antes de responder, en cómo tomas responsabilidad por lo que dices y por lo que provoca lo que dices. Y esa transformación no es un evento. Es un proceso. Uno que nunca termina. Uno que te desafía constantemente a revisar tus creencias, tus hábitos, tus intenciones, tus heridas. Porque cada vez que creces como persona, tu voz cambia. Se vuelve más libre, más firme, más precisa, más humana. No necesitas elevar el volumen cuando elevas tu conciencia. No necesitas forzar el impacto cuando hablas desde la autenticidad. No necesitas adornar tu lenguaje cuando tu energía ya comunica lo esencial. Y esa evolución no tiene límites. Nunca llegas al punto final de ya lo domino, porque cada nueva etapa de tu vida te presenta nuevas conversaciones, nuevos retos, nuevas formas de expresar lo que eres. Tu voz puede ser muchas cosas a lo largo del tiempo. Puede ser un escudo o una espada. Puede ser un refugio o una trinchera. Puede ser un canal de belleza o una fuente de confusión. Puede ser un puente hacia el otro o un muro que te aísla. Pero la gran pregunta es, ¿qué eliges que sea? ¿Qué estás dispuesto a hacer con ella? Porque tu voz, bien entrenada, bien alineada, bien sostenida, puede convertirse en uno de los instrumentos más poderosos de transformación que tienes a tu alcance. No para controlar, sino para despertar. No para manipular, sino para liberar. No para convencer, sino para inspirar nuevas formas de pensar, de sentir, de construir. Las palabras que eliges importan. El tono que usas importa. La energía desde la que hablas importa. Y el momento en que decides callar también importa. Porque cada una de esas decisiones tiene un efecto. Tal vez no inmediato, tal vez no visible al instante, pero siempre deja una marca. Y si comprendes eso, entonces empiezas a tomarte la comunicación no como una habilidad, sino como una responsabilidad. Una responsabilidad hermosa, desafiante, intensa, que implica estar siempre trabajando sobre ti mismo. Porque no puedes guiar a nadie si no sabes guiar tu propio caos. No puedes cambiar el mundo con palabras si no te atreves a cambiar primero la forma en que te hablas a ti. Y en este punto, si has llegado hasta aquí, sabes que tu voz no es solo una herramienta para avanzar en la vida profesional. Es un reflejo diario de tu evolución personal. Es una forma de presencia. Es una manera de honrar lo que has vivido y de construir lo que aún no existe. Cada vez que eliges expresarte con más conciencia, con más precisión, con más verdad, estás modelando un tipo de liderazgo silencioso pero imparable, el liderazgo de quien no necesita imponerse, porque su coherencia ya dice todo lo que tiene que decir. Así que no esperes más para hablar desde ese lugar. No esperes tener todo resuelto, todo perfecto, todo aprobado. No esperes que desaparezca el miedo o que llegue el momento ideal. La voz se fortalece en el uso. Se depura en la práctica. Se madura en el error. Y tú no necesitas permiso para empezar a usarla con más intención. Lo único que necesitas es la decisión radical de ser quien realmente eres, sin recortes, sin máscaras, sin adaptarte a lo que crees que los demás esperan. Porque cuando hablas desde ahí, desde esa convicción inquebrantable, tu voz ya no pertenece al momento. Se convierte en legado. Y ese legado no lo decides el día que escribes un libro, das una conferencia o haces un vídeo viral. Lo decides cada vez que eliges expresarte con respeto, con fuerza, con claridad, con humanidad. Lo decides cada vez que usas tu voz para acercarte y no para defenderte. Lo decides cada vez que transformas una emoción en mensaje, una experiencia en enseñanza, una idea en acción. Y si logras hacer eso, incluso una sola vez con profundidad, ya estás contribuyendo a algo mucho más grande que tú. Estás sembrando transformación. Estás despertando conciencia. Estás dejando huella.
Porque al final, no serás recordado por cuántas veces hablaste, ni por lo bien que te expresabas, ni por lo perfecto de tu dicción. Serás recordado por cómo hiciste sentir a los demás con tu presencia. Por el espacio que creaste cuando dijiste algo que solo tú podías decir. Por el valor que mostraste al ponerle voz a algo que otros callaban. Por la humanidad que compartiste cuando tu voz se volvió un espejo, un faro, una fuerza invisible que ayudó a otro a reconocerse, a levantarse, a avanzar. Y si entiendes eso, entonces ya no necesitas un escenario. Porque donde sea que estés, con quien sea que hables, en el momento que sea, tu voz será un acto de transformación permanente.